Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Aquí nos encontramos de nuevo a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y hoy continuamos estudiando y analizando la fascinante historia de los hermanos Jacobo y Esau, que en hebreo se dicen Yaakov y Esav. Y hoy vamos a analizar mucho del hebreo y también vamos a identificar varios puntos que son perlas espirituales que se esconden dentro de esta parashá, que rara vez se habla de ellas. Vamos a empezar poniendo esto en contexto. Vamos a recordar cómo terminaba la porción anterior, de la semana anterior, en el momento en el que Jacobo, se tiene que escapar de la tierra prometida, la tierra a la que fue enviado su ancestro Abraham por ni más ni menos que Dios. Él se tiene que ir de nuevo a Harán, al lugar del que salió Abraham. ¿Y por qué? Porque Esau estaba tan enojado que quería matarlo. Y vamos a recordar un poquito también por qué. O sea, recordemos que desde antes de nacer Jacobo y Esau habían estado en un estado de lucha. Pero para esto vamos a primero analizar los dos nombres en hebreo, porque aquí se encuentran unos secretos increíbles. Primero vamos a ver el nombre de Esau, que en hebreo se dice Esav, y lo vemos aquí escrito en la pantalla. ¿Cuál es la raíz del nombre Esau? Es Ain Shin Vav. ¿Y qué palabra se esconde aquí? La palabra hacer, o sea, es la misma raíz, Ain Shin Vav. Entonces, el nombre de Esau quiere decir Azui. ¿Y qué es Azui en hebreo? Es hecho. O sea que lo que quiere decir el nombre de Esau es que él ya estaba hecho cuando nació. Es decir, que era como un hombre, tenía tanta fuerza, tenía vigor, tenía un vello sobre su cuerpo. Por ejemplo, en hebreo, también hoy en Israel, si uno dice que una comida está hecha, dice azui. O sea que es la misma palabra. Cuando está en el horno y ya está algo hecho, se dice azui. Es la misma exactamente. Entonces, lo que quiere decir este nombre es que él sale del vientre de su madre ya como un hombre adulto, es decir, con fuerza, con todo el cuerpo cubierto de un vello. Entonces vemos que era muy fuerte y muy potente, por lo cual se explica que al parecer la primogenitura tenía que haber sido de Jacobo, pero que simplemente su hermano era tan fuerte que dentro del vientre él lo detiene y sale él primero. Por lo cual, Jacobo lo tenía agarrado del talón para tratar de evitar que salga Esau primero. ¿Y cómo se dice talón en hebreo? Ahí lo vemos, se dice Akev, Ain Kuf Bet. Y como se dice Jacobo, se dice Yaakov, o sea que tiene la palabra Akev dentro de su nombre. Y a su vez, la palabra Yaakov quiere decir irá en pos de, porque en hebreo la palabra ir en pos o seguir a alguien también tiene que ver con el talón, porque va como pisándole los talones. Entonces vemos que en el nombre de Jacob ya se esconde la esencia de lo que va a ser gran parte de su vida, porque gran parte de su vida Jacob va a ir en pos de lo que él pensaba que le pertenecía, que era la primogenitura y luego la bendición de su padre antes de morir como primogénito. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de todo esto? Que la vida de Jacob en gran parte debe haber sido una vida con mucho sufrimiento y mucha frustración, sabiendo que él tenía que haber sido el primogénito, pero que lo había perdido por la fuerza de su hermano. Y hasta mucha gente se pregunta hoy, y durante toda la historia, si lo que hizo Jacob para obtener la primogenitura, cambiándola por un plato de guiso de lentejas, si eso no fue algo injusto, o algo un poquito astuto, que no va de acuerdo a lo que uno esperaría de una persona recta como se lo presenta a Jacob. Eso es una pregunta que surge muchas veces. Y luego también el tema de cómo consigue la bendición de su padre antes de morir. Su propia madre le da la idea de ponerse una piel sobre su cuerpo, una piel de oveja, porque como su padre ya estaba muy muy viejito y no veía bien, solamente iba a sentir esa piel, y dado que Esau tenía ese vello en el cuerpo, iba a creer que era Esau.
Y así fue como recibe también la bendición de su padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Jacob sí era un hombre justo, pero al parecer la mayor parte de su vida había estado en pos de recuperar lo que había perdido, lo cual representa también una especie de frustración. Eso no es felicidad o no es paz, ¿no es cierto? Cuando uno siempre está pensando que hay alguien muy malo que le ha sacado lo suyo y está tratando de recuperarlo. Entonces ahora, luego de que Esaú finalmente quiere matarlo, él se escapa a Harán, pero en este momento, en esta porción, está para allá, él ya quiere volver. Entonces va a enviar personas a que hablen con él para persuadirlo de que venga en son de paz. Y ahí comienza la porción que se llama Va'ishalach. Va'ishalach, ahí lo vemos escrito en la pantalla, viene de la raíz enviar, Shin Lamed Het, o sea que el nombre de la porción es y enviará, porque Jacob va a enviar a su gente para hablar con Esaú. Pero aquí hay algo muy interesante porque hay una especie de estilo de cómo se dirige Jacob a Esaú y cómo él orienta a sus enviados a hablar con él, y de esto les quiero hablar. Vamos a Génesis 32:4, donde comienza esta porción, y yo voy a tocar varias partes donde aparece esta expresión, porque como dice Jacob cuando habla con sus enviados, les dice así diréis a mi señor Esaú, esto es lo que ha dicho vuestro siervo Jacobo. O sea que él se dirige a Esaú como su señor y se presenta a él mismo como siervo de Esaú. Y luego esto otra vez aparece y dice así: y la enviaré a su sierva de Jacobo a hablar a mi señor y a caerle bien. O sea que de nuevo se refiere a su hermano Esaú como su señor. Y luego en Génesis 32:19 aparece: esta ofrenda es un envío a mi señor Esaú. O sea, él también envía ofrendas a su hermano, y en todas las ocasiones aparece la expresión mi señor. Pero ¿qué ocurre la noche antes de que Jacob se encuentra con Esaú? Luego de que él envía a toda su gente a hablar con él y a convencerlo de que van en son de paz, vamos a ir a Génesis 32, versículo 21, y dice: y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantóse aquella noche, y tomó a sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jacob. Tomólos pues, y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y ahí aparece un error en la traducción, porque dice luchó con él un varón. O sea, esa era la noche antes de que se encuentra con su hermano, y se va a dormir, y dice que luchó con él un varón. Pero ¿cómo dice en hebreo? En hebreo dice Veyutar Jacob levado veavek ish imo ad aluta shachar. O sea que no dice varón, porque varón puede ser un ser humano. Dice ish. Ish no es tampoco Adam. Adam es ser humano, y si fuera varón sería Zahar. Pero ¿qué dice Ish? Y la palabra Ish quiere decir personaje, no necesariamente quiere decir hombre, ser humano. O sea que algo, un ente, comienza a luchar con Jacobo esa noche. Y aquí empieza a desarrollarse uno de los eventos más fascinantes en la Torá, donde se esconden realmente secretos increíbles con una enorme profundidad espiritual. Entonces volvamos al texto tal como aparece en la Reina Valera. Dice: y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Primero que un ente lucha con Jacobo durante la noche, cuando él duerme. Y luego, este ente, cuando está por llegar el alba, quiere irse, pero ahí es donde empieza este diálogo entre Jacobo y este ente, donde el mismo ente le va a cambiar el nombre a Jacobo. O sea, que Jacobo le dice, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Y entonces este ente le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jacobo responde, Yaakov. Y ahí es donde el ente le dice, ya no será tu nombre Yaakov, sino Israel. Y aquí ocurre algo realmente fascinante y profundísimo, porque primero, ¿quién es este ente? Y vamos a entender que lo que le pasaba a Jacob era que durante toda su vida él había estado en pos de recuperar lo que no era él, por lo cual seguramente había sentídose mal y había hecho un par de acciones para recuperar lo que era de él. Y ahora él estaba a punto de encontrarse otra vez con ese hermano, al cual él supuestamente había engañado de alguna forma para quedarse con la primogenitura. Entonces, durante esa noche aparece este ente que no se sabe realmente quién es, pero que empiezan a luchar y antes de que termine la lucha, Jacob le pide que lo bendiga. Y entonces este ente le pregunta su nombre y al decir Jacob, él le dice, no, ya no será Jacob, sino Israel. Entonces, para empezar, este ente no era al parecer material, era un ente espiritual y puede ser que hasta fuera el innombrable. Así lo explican en la Cábala hebrea, que al parecer era ni más ni menos que el ente oscuro, que vino en todo su poder a luchar con Jacob, a hacerle una especie de último examen. Y ahí es donde al preguntarle a Jacob su nombre, y Jacob decirlo, este ente le dice no, ya no es ese tu nombre, porque recordemos que el nombre Jacob representa la esencia de estar en pos de algo, es como estar en un estado de falta de paz, porque está siempre en pos de, y esto se conecta a la forma en que Jacob se refería a su hermano como mi señor, porque ¿quién es tu señor? Si tú tienes un señor, quiere decir que tú eres su siervo, es decir, eres su esclavo, estás atado a alguien, o sea que él mismo se consideraba y se veía como atado a Esaú, por más que él ya había recuperado su primogenitura, había recibido la bendición de su padre, pero había algo a nivel espiritual, parece, que lo ataba a él como que él era el esclavo de Esaú. Y ahí vamos a conectar esto también al tema de las deudas, porque, por ejemplo, no solo el que está endeudado es esclavo del que te ha prestado ese dinero, sino que el que presta el dinero también está atado al otro lado. Entonces, ese tipo de conexión, que no es nada sana, a veces tiene que terminarse de alguna manera. Por eso es que, por ejemplo, en toda la religión hebrea, judía, existe el año de la omisión, el Shnat Shemitah, que es cuando se borran todas las deudas, porque la deuda no es algo malo solo para el que debe, sino también para el que le deben. Entonces, aquí vemos que el mismo nombre de Jacob decía, estará en pos de, o sea que todo el tiempo su nombre iba a señalar esa situación. Pero aquí este ente oscuro le dice, desde ahora no te llamarás Jacob, sino Israel, ni más ni menos. ¿Y qué quiere decir Israel? Ahí vamos a verlo. La palabra Israel se divide entre Yud, Shin, Reish, que es Yashar, y Aleph, Lamed, que es Dios. O sea que la palabra Israel quiere decir directo a Dios. Es decir, que este ente supuestamente maligno, él le cambia el nombre y cambia su esencia, porque ya no estará en pos de, siendo Jacob, sino que ahora está directo a Dios. Se acabó ese señor que tenía antes, que era Esaú. Ahora su señor va a ser Dios. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Es la libertad,
porque la única libertad está cuando tú te ves directo con Dios y con ningún intermediario, ni tampoco estás atado a otro que al fin y al cabo se convierte en tu Señor. Y aquí, en toda esta porción tan maravillosa, se esconde algo muy profundo, porque ¿quién fue, ni más ni menos, el que libera a Jacob de su esclavitud? El innombrable. Y ahora vamos a leer el final de esta porción, porque como dice, cuando esto termina, Jacob mismo le pregunta el nombre al innombrable y le dijo, vamos al versículo 29, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí, o sea que el innombrable no estuvo de acuerdo con darle su nombre. Muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jacob, por más que era un hombre justo, porque también dentro de la palabra Israel, la palabra Yashar no solo es directo, sino que es justo también, es una persona recta. Llega el innombrable una noche antes de que él se encuentre con su hermano. ¿Para qué? Para cambiar su esencia, porque después de pasar ese examen de la lucha con el innombrable y no rendirse, ahí él deja de ser el Jacob, el que iba en pos de. Entonces, cuando se encuentre con su hermano Esau, ya va a encontrarse siendo otro. O sea, ya no es Jacob, ahora es Israel. ¿Se dan cuenta del poder que tiene esto? Entonces, en ese momento, ellos se abrazan cuando finalmente se encuentran, porque ya no viene Jacob con la esencia del esclavo, del siervo, del que está endeudado por lo que ha pasado entre ellos, el que está atado a su hermano. No, él llega como hombre que ahora está conectado directo con Dios, libre. Y por eso mismo, al parecer también, Esau deja de sentir ese odio y ese deseo de matarlo. ¿Se dan cuenta cómo influye en todo nuestro mundo y alrededor nuestro cambio interior? Porque Esau quería matarlo, pero ¿a quién quería matar? A Jacob, a ese hombre que estaba en pos de, que no tenía la paz dentro de él. Pero cuando se encuentra con su hermano, él se encuentra con Israel. Y entonces ya no está esa energía de odio, porque se está encontrando con una persona que ha cambiado, que ha tenido un cambio esencial en su ser. Y por último, quiero solo leerles los últimos versículos. El versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Y qué quiere decir Peniel, el nombre que le da? Se los escribo aquí en la pantalla, Pneel. Pei Nun Yud quiere decir cara y El quiere decir Dios, es decir, cara de Dios es el nombre de ese lugar. Es decir, él primero se encuentra con el innombrable, pero a través del innombrable él ve a Dios, se conecta con Dios y se libera de todo lo que él tenía sobre sus hombros. Entonces, ¿qué más podemos aprender de esta porción tan fascinante? Que a veces el innombrable, el ente oscuro, está enfrente de nosotros siendo nuestro último examen para que podamos liberarnos. Entonces vamos a conectar esto un poco con lo que nos pasa hoy, que estamos todo el tiempo señalando hacia personas, personalidades, entidades que identificamos como de la oscuridad, que tienen muy malas intenciones para con nosotros al parecer, y tenemos que recordar que ellos están ahí para algo, están quizás siendo nuestro último examen, nuestro último testeo antes de que podamos ya conectarnos directo a Dios, mirarlo cara a cara y ser libres. Entonces, no siempre tenemos que llenarnos de frustración y enojo e impotencia pensando que tenemos a esos entes tan poderosos y tan malos ante nosotros, sino que podemos ver esto como una oportunidad de dar un salto hacia lo que siempre tuvimos que ser, entes libres, justos y con la cara hacia Dios. Entonces, mi querida comunidad, espero que les haya gustado esta
este análisis de la porción de la Torá de este Shabbat. Como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy boletines en vivo e en directo hablando de la actualidad, de lo que pasa en el mundo, y ahí lo puedo hacer con libertad de expresión, lo cual escasea en las redes sociales populares. Entonces les pongo abajo el enlace para unirse. El domingo tengo un boletín en vivo e en directo, así que espero verlos a todos. Los dejo con mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.